la aplicación de todo este contenido teórico en el software QGIS, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda, consulta, no hay problema que me interrumpan y lo charlamos. Bien. Bueno, a ver, esto voy a sacar. Ahí está. Bueno, chicos, miren, hoy vamos a, como os les dije anteriormente, vamos a hablar sobre los índices espectrales. Eh, para empezar, un concepto muy importante que ustedes van a trabajar con los índices espectrales van a ser las variables biofísicas, ¿sí? Ustedes se van a preguntar, ¿qué son las variables biofísicas? Las variables biofísicas van a ser todos los elementos que permiten caracterizar el ambiente biológico y las condiciones atmosféricas, ¿sí? Estas variables biofísicas que se trabajan en los índices espectrales también van a ser resultado de lo que es o sea, mejor dicho, va a ser una herramienta, una técnica que se aplica desde la teledetección. Ustedes anteriormente fueron trabajando durante todo el transcurso del cuatrimestre sobre, qué sé yo, las combinaciones de bandas que a ustedes le permiten detectar ciertas coberturas, ¿sí? Pero la teledetección no solamente permite realizar ese tipo de trabajos o ese tipo de investigación. Entonces, como dice en la diapositiva, ¿sí? La teledetección no debe ser una visión, no debe tener una visión simplista, sino que debe considerarse como una herramienta que permite, además de obtener información temática, como son las coberturas, también darle gran importancia a lo que son las variables biofísicas, ¿sí? Bien, las variables biofísicas, ustedes lo van a poder analizar, lo van a poder trabajar o lo van a poder medir de dos maneras, la manera directa y la manera indirecta, ¿sí? Primero, vamos a tener lo que es el modo directo, ¿sí? Es decir, obtener variables biofísicas desde el modo directo. Algunas variables biofísicas, como ejemplo que les puse acá, van a ser la reflectividad, que se obtiene, ¿no es cierto?, de las bandas del visible. Posteriormente se puede obtener también la temperatura en superficie, desde la banda térmica, ¿sí? Otros elementos, perdón, como ser la altitud, que se trabaja en otras bandas del espectro. Estos elementos o estas variables que les estoy comentando, si ustedes lo quieren profundizar mejor, van y lo leen en Chubieco, la bibliografía, que él detalla con más precisión todos estos modos directos, ¿sí? Otras variables biofísicas que también van a poder obtener van a ser el coeficiente de retrodispersión, eh, la distancia por LIDAR, que se trabaja con otras bandas del espectro electromagnético, y la topografía de la superficie marina. Por un lado tenemos estas variables, por otro lado vamos a tener lo que es el modo indirecto, ¿sí? Sí, como dije anteriormente, del modo directo van a ser, digamos, estas variables se van a obtener directamente de lo que es la teledetección, o sea, de las bandas y demás, ¿sí? El modo indirecto van a ser los elementos o las variables que se obtienen a través o son derivados del modo directo, ¿sí? Ejemplo de ello van a ser, por ejemplo, el contenido de clorofila, el índice de área foliar, la humedad del suelo y de las hojas, la evapotranspiración, la turbidez del agua y la producción vegetal nífera, ¿sí? Por ejemplo, para obtener el contenido de clorofila, que va a ser un modo indirecto, ¿sí? Es aquí donde vamos a poder aplicar ciertos índices espectrales, que hoy los vamos a observar, a analizar, que va a ser el índice de vegetación, ¿sí? Hasta acá, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, consulta o algo? Si no, continúo. ¿No? No. Bien. Esto también son términos de gran importancia para lo que es el tema que estamos dando, que van a ser los tipos de modelos para los cuales vamos a trabajar con eh, con las variables que son medidas de manera directa o indirecta, ¿sí?
En todos los casos, ya sea que se trate de las variables medidas directa o indirectamente, deben recurrir al empleo de ciertos modelos, ¿sí?, que determinan la relación teórica entre lo que va a medir el sensor y el parámetro a estimar, ¿sí? Van a existir dos tipos de modelos que van a ser el modelo inductivo o empírico, ¿sí? Y el modelo deductivo o teórico, ¿sí? Yo les comento un poco brevemente de lo que tratan estos dos métodos, ¿sí? El método inductivo empírico, por ejemplo, va a establecer una relación numérica entre el parámetro a estimar y los valores del sensor, tomadas desde el momento de adquisición de la imagen. Y por otro, el modelo deductivo teórico, tratan de establecer un modelo de validez general independiente de las condiciones de observación, donde Chubieco establece que ofrecen más posibilidades para estimar las variables biofísicas. Esto que les estoy comentando acá son contenidos muy teóricos, pero después ustedes con la práctica lo van a entender, comprender mejor, ¿sí? Fíjense, en lo que es la siguiente diapo, van a observar las variables de medición directa, ¿sí? Como les estuve comentando anteriormente, a través de la medición directa ustedes pueden obtener el cálculo de reflectividad, ¿sí? Y el cálculo de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el cálculo de reflectividad, la reflectividad es la relación entre la energía incidente y la energía reflejada, y de ella depende la radiancia, que es la energía reflejada en todas las direcciones. Bueno, estos tipos de medición se va a poder medir a través del espectro visible y del infrarrojo cercano, ¿sí? Después, otra variable de forma directa que se obtiene es el cálculo de temperatura. Fíjense que lo que trata de calcular es la energía emitida por el suelo, ¿sí?, y recibida por el sensor en la región del infrarrojo térmico. Y por lo general se observa que a mayor vigor vegetal, o sea, mayor cobertura vegetal, va a tener una menor temperatura del suelo. A ver, yo lo que les quiero demostrar con esto, que ustedes presten atención, es que con el tema de los índices, ustedes van a tener en cuenta, van a tener que tener en cuenta las bandas del espectro electromagnético para obtener cierto tipo de información, ¿sí? Les vuelvo a repetir, por lo que es el cálculo de reflectividad, van a utilizar, por ejemplo, las bandas del visible y el infrarrojo cercano. Por otro lado, el cálculo de temperatura se tiene en cuenta la región del infrarrojo térmico, ¿sí? Y en función de que ustedes puedan determinar las bandas a utilizar, van a empezar a obtener información nueva, ¿sí? Por ejemplo, que lo que es el cálculo de temperatura, nosotros sabemos que a través de la región del infrarrojo térmico, ustedes van a poder obtener resultados o posibles resultados donde demuestre, por ejemplo, que a mayor vigor vegetal va a haber menor temperatura. No sé si me explico. Posteriormente, un ejemplo para los pasos para el cálculo de temperatura en superficie, que lo van a dar en trabajo práctico, fíjense todos los pasos que ustedes van a tener que realizar para obtener el cálculo en superficie, ¿sí? Por ejemplo, el cálculo de radiancia espectral a tope de atmósfera, donde la abreviatura de este término va a ser TOA. Otra cosa que es importante que ustedes presten atención es que eh, más que nada en la parte de los índices de este tema, de esta unidad, van a encontrar muchas abreviaturas, ¿sí? Por ejemplo, TOA es una de ellas. Después con el tema de los índices, los diferentes nombres de los índices, van a encontrar diferentes, eh, ¿cómo es? Abreviaturas de las diferentes definiciones. Así que presten atención en esta cuestión. Bueno, el segundo paso, por ejemplo, es la conversión de toda temperatura de brillo, el cálculo del NDVI, ¿sí? NDVI va a ser uno de los índices de vegetación que nosotros vamos a trabajar, y fíjense que ahora dentro de un rato les voy a estar mostrando el significado del NDVI, pero presten con atención que este NDVI va a ser uno de los índices que ustedes van a realizar o a calcular en el trabajo práctico.
Bueno, después tenían el cálculo de proporción de vegetación, el cálculo de emisividad y el cálculo de temperatura en superficie. Bien, ahora les pregunto a ustedes, a ver si alguien se anima a hablar. ¿Qué me pueden decir de esta diapositiva? Con sus palabras, o sea, si no saben o qué, lo que pueden observar. Si alguien quiere hablar en el chat, Navi. ¿Qué pueden ver? Por ejemplo, van a tener, acá como le dice el título, un ejemplo de cálculo de temperatura, ¿sí? En superficie. Fíjense que acá, chicos, van a tener diferentes fórmulas, es una de ellas, ¿sí? Fíjense cómo, por ejemplo, el cálculo de radiancia se va a obtener mediante estas fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, otro elemento va a ser la brillantez o temperatura de brillo, ¿sí? Donde van a tener también otras fórmulas, ¿sí? Fíjense que acá, por un lado, van a tener lo que son divisiones, cocientes, ¿sí? Van a tener diferencias, que son las restas, sumatorias, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa que también se observa en esta diapositiva es que acá van a tener un nombre de un autor, ¿sí? Con un año establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser diferentes autores, diferentes investigadores que trabajan, ¿sí? Con estos elementos para poder, desde la física, por supuesto, para poder trasladarlo al mundo de la teledetección y generar los diferentes índices, los diferentes fórmulas. Por otro lado, también tenemos el cálculo de temperatura. Fíjense, más que nada, esta filmina yo les coloqué a ustedes para que ustedes puedan ver eh, todo el mundo físico de la física que existe también en relación con la teledetección, ¿sí? Fíjense que acá también vamos a tener en cuenta nuevamente un factor o fracción de vegetación, son fórmulas. No es para que ustedes se asusten, solamente la idea de esto es mostrarles que existe también una fuerte vinculación con otras ciencias eh, y que, bueno, se lo aplica en la teledetección. Vean por acá, en esta diapo, vamos a estar hablando sobre índices, cocientes o ratios, ¿sí? Bien. Esto es lo que el tema principal que van a ustedes aplicar en sus trabajos. Em, en primera parte, ustedes, cuando lean la bibliografía o de diferentes autores, em, si ustedes llegan a encontrar, por ejemplo, la palabra índice, cocientes o ratios, van a estar haciendo referencia a lo que son los índices espectrales, ¿sí? La mayoría de las variables biofísicas de medición indirecta se obtienen a través de la aplicación de los índices, ¿sí? Cocientes o ratios, también llamados índices espectrales. ¿En qué consiste los índices? Va a consistir, implicar una división de píxel a píxel entre los niveles digitales almacenados que van a tener dos o más bandas de la misma imagen. Ahora con la práctica les voy a mostrar y van a entender un poco mejor. Pero para que ustedes tengan en cuenta la idea principal del índice espectral es que se va a realizar, se va a tener en cuenta los píxeles, ¿sí? De los niveles digitales que están en dos o más bandas de una misma imagen. Bueno, obviamente que toda técnica se debe aplicar o fue creado para aplicarse en algo, ¿sí? En la bibliografía de Chubiecos establece que los índices espectrales
se emplea en dos situaciones particulares. Por ejemplo, para mejorar la discriminación de coberturas de comportamiento reflectivo diferentes en esas bandas, por ejemplo, en el visible y en el infrarrojo cercano, como por ejemplo ser el suelo y la vegetación. Y otro, en otra situación, va a ser para reducir el efecto del relieve, por ejemplo, las pendientes, orientación y sombra, en la caracterización espectral de las distintas coberturas. Pero en el caso de ustedes, más que nada, se va a utilizar para discriminar las coberturas con comportamiento reflectivo diferentes en las bandas, ¿sí? En este caso va a ser vegetación. Bien. El empleo de los índices de vegetación, ¿sí? Es útil para conocer de manera indirecta diversas variables biofísicas. O sea, ustedes van a utilizar los índices de vegetación y lo van a poder aplicar en diferentes temas de investigación, por decirlo. Vamos a tener, por ejemplo, el contenido de agua en la hoja de la vegetación, el contenido de clorofila. Es decir, que ustedes, por ejemplo, quieren aplicar el índice de vegetación para estimar el contenido de clorofila, ustedes van a obtener como resultado una correlación positiva alta con el NDVI. ¿Qué quiere decir esto? Que su NDVI eh, para saber el contenido de clorofila va a ser alto, ¿sí? A mayor contenido de clorofila que presenta su cobertura de vegetación, va a presentar un mayor nivel de NDVI, ¿sí? Caso parecido, va a ser el índice de área foliar, ¿sí? Donde van a encontrar una correlación positiva alta entre el nivel, perdón, entre el NDVI y el porcentaje de cobertura verde, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, al aplicar el índice de vegetación, el NDVI, para el índice de área foliar, van a encontrar una relación positiva alta, ¿sí? No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Se va entendiendo? Hola. Sí, profe, se entiende. Bien. Por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, me avisa, no hay problema. Bueno, el caso contrario, por ejemplo, acá, yo les pregunto a ustedes, si ustedes aplican un índice de vegetación, ¿sí? En la cantidad de lluvia recibida por la cubierta vegetal, ¿sí? Fíjense que acá dice, a mayor vigor va a ser mayor cantidad de agua recibida. Y acá les dice, aunque suele existir un desfase entre la lluvia caída y la respuesta espectral. ¿Tienen idea de cuál va a ser el factor que implica esto? O algo más simple, la evapotranspiración potencial. Si nosotros aplicamos un índice de vegetación, se van a encontrar con una relación negativa, es decir, que a mayor NDVI va a haber una menor evapotranspiración. ¿Qué me pueden contar sobre esa correlación? ¿Por qué pasa eso? ¿Puede ser por el efecto de la temperatura, profe? Claro, sí. Acuérdense que si ustedes van a tener una mayor NDVI, es decir, que te va a presentar mayor contenido de clorofila de vegetación, tu vegetación por lo tanto va a estar más sana y se produce una menor evapotranspiración. Lo mismo que pasa acá. Por ejemplo, el índice de área foliar van a presentar una correlación positiva alta, ¿sí?
entre el NDVI y el porcentaje de cobertura verde. Es decir, que tu cobertura de vegetación, mientras más verde sea, tu porcentaje de NDVI va a ser más alto. ¿Se entiende? Bueno, ahora, fíjense en esta diapo. Todos los cocientes e índice de vegetación se emplean las bandas R y, o sea, roja y del infrarrojo cercano, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Te dice la respuesta que va a ser al comportamiento diferencial de las coberturas en esas bandas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué me pueden, este tema ya ustedes lo saben, ya lo cursaron, hicieron trabajos prácticos sobre esto, así que ¿qué me pueden hablar sobre este gráfico que estén acá? ¿Qué observan? ¿Qué ven ahí, por ejemplo? Estas líneas que ven acá, ¿qué es? A ver, esto, ¿qué ven? ¿Qué es? El comportamiento espectral de la vegetación, profe. Bien, en el caso de la línea verde, sí, es el de vegetación. Ahora, ¿qué me puedes decir? No sé quién habló, pero, o algún otro compañero, ¿cómo se comportan estas firmas espectrales en las diferentes bandas? Acá otra ayuda. Tienen la banda roja y la del infrarrojo cercano. ¿Qué me pueden decir? Que tiene una mayor reflectancia en el infrarrojo cercano. Exactamente, ¿sí? En este caso la vegetación, ¿sí? La vegetación verde te está demostrando que va a tener una mayor reflectancia en el infrarrojo cercano. Fíjense cómo sigue acá la firma. Con respecto a la banda roja, se va a producir una disminución, ¿sí? Y en la banda verde se produce un pico elevado. Bueno, fíjense que acá lo que yo les estoy mostrando ahora, acá lo que están con el mouse, con el puntero, va a ser una fórmula, ¿sí? Que es la fórmula del índice de vegetación, ¿sí? Fíjense que esto le está demostrando una división, ¿no es cierto? De los niveles digitales de la banda del infrarrojo cercano con los niveles digitales de la banda roja, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué se usan estas dos bandas para usar este índice de vegetación? Justamente porque estas dos bandas van a demostrar el comportamiento de la vegetación, donde en la teoría te explica que en la banda roja, en comparación con la banda de infrarrojo cercano, presenta un contraste muy marcado. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés en tu banda roja el comportamiento de la vegetación más baja en comparación de lo que es la del infrarrojo cercano, te está demostrando que tu vegetación es súper vigorosa, ¿sí? Es decir, que va a estar bien verde. Entonces, hablando un poco sobre la teoría aplicado a la práctica, esto es un índice, chicos, fíjense, teniendo en cuenta las bandas, en este caso van a ser dos bandas, ¿sí? Aplican una división, es decir, un índice para ver cómo se está comportando la vegetación. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. A ver, a otro que no sea Sofía que hable también. A ver, acá. ¿Qué me pueden decir sobre este gráfico? ¿Alguien que sabe inglés y no sabe? ¿Podemos ayudarlo? A ver, yo había preparado. Fíjense, ven ahí la pantalla, ¿no? Fíjense que soil es suelo, después van a tener diferentes tipos de cultivos, donde tenemos maíz, algodón, trigo, alfalfa.
observando el gráfico. El único que no es un tipo de cultivo, o sea, vegetación por decirlo, va a ser soil, que es el suelo. Acá tienen, fíjense, el gráfico, ¿sí? ¿Qué ven en el gráfico? Con palabras simples, ¿no? No se estén torturando. ¿Qué observan? Tenemos la banda del infrarrojo cercano y después, ¿qué otra banda hay acá? La banda del rojo, del visible. Exactamente, exactamente. Fíjense, esto hago a propósito también en parte para que ustedes pongan en práctica la observación. Ustedes tienen este gráfico, ¿sí? Fíjense que cada elemento va a tener un símbolo distinto. Por ejemplo, en el caso del suelo, van a tener los círculos en negro. Lo que es alfalfa, por ejemplo, van a tener los rombos más oscuros y así sucesivamente. Fíjense que lo que es los tipos de cultivo va a presentar un comportamiento distinto a lo que es el suelo, ¿sí? Es decir, que los tipos de cultivo van a reflejar o van a comportarse de una manera, van a demostrar una mayor reflectancia en la banda del infrarrojo cercano, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cómo, profe? Disculpe, ¿puede repetir de Sí. nuevo lo que dijo? Mira, acá vos tenés diferentes elementos, ¿sí? Eso es lo principal del gráfico. Los elementos, tenemos los valores de la reflectancia de la banda del infrarrojo cercano y por otro lado tenés los valores de la reflectancia de la banda roja, ¿sí? Bueno, fíjate que cada elemento de acá, la alfalfa, el algodón, el trigo, el suelo, van a tener diferentes símbolos, ¿sí? Lo que es el suelo, como te dije anteriormente, van a ser los círculos en negro, ¿sí? Y después, por ejemplo, lo que es alfalfa va a estar en este rombo en oscuro, ¿sí? Te está demostrando que el suelo va a tener eh, una reflectancia menor en la banda del infrarrojo cercano en comparación de los tipos de cultivo, ¿sí? Este tipo de análisis también se efectúa para analizar los diferentes tipos de vegetación de cultivo y se aplica esta clase de índices. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Y les vuelvo a repetir, yo les puse esto para que ustedes puedan practicar la observación en los gráficos, ¿sí? Este gráfico, chicos, por ejemplo, es un gráfico que ustedes ya lo saben, ya lo vieron, y habla sobre las firmas espectrales, cómo se comportan las firmas espectrales en las diferentes bandas, ¿sí? Del espectro electromagnético, y ustedes tienen que observar y con palabras simples nomás eh, digamos, analizar el gráfico, ¿sí? Más que nada es para una práctica de ustedes. Bien, les vuelvo a repetir, esta es el índice de vegetación, ¿sí? Van a tener en cuenta dos bandas, infrarrojo cercano y la banda del rojo, ¿sí? Bueno, perdón. Em, Fíjense que acá vamos a estar hablando de otro tipo de índice, ¿sí? Va a ser también un índice de vegetación, pero va a ser de diferencia normalizada. Este es el famoso NDVI que hoy les estuve comentando. Fíjense que acá el NDVI, ¿sí? Se va a significar índice de vegetación de diferencia normalizada. Y acá entra en juego también lo que les había explicado anteriormente, que van a ser los diferentes autores que crean estos índices. Por ejemplo, para el caso del NDVI, el autor Tucker en 1979 creó este índice justamente para monitorear las cubiertas vegetales a través de una ecuación, ¿sí? Fíjense que acá también tiene en cuenta una división, tiene una diferencia, una resta y una sumatoria entre
dos bandas, ¿sí? Bien, fíjense, NDVI va a ser igual a la división o al cociente entre la banda del infrarrojo cercano menos la roja más, perdón, dividido la banda, la sumatoria de la banda roja con la infrarrojo cercano, ¿sí? Acá les puse a ustedes para que ustedes vean el significado de las bandas y algo que tienen que tener en cuenta cuando realicen el trabajo práctico, porque les vuelvo a repetir, el trabajo práctico va a consistir en el NDVI. Van a obtener de esta fórmula que ustedes van a aplicar, van a obtener un resultado, por supuesto, donde el valor del índice va a variar entre -1 y +1, ¿sí? Donde, fíjense, los valores próximos a 1 van a indicar que su vegetación va a estar más vigorosa, ¿sí? O sea, es decir, que va a tener mayor contenido de clorofila, por ejemplo, ¿sí? Va a ser una vegetación sana. Por ejemplo, imagínense ustedes un bosque, ¿sí? O sí, un bosque, ustedes se aplican el NDVI, es muy probable que su resultado tenga un valor de 0,8, 0,9 o 1 incluso, puede ser, hay que verlo en la práctica, ustedes lo verán. Es decir, que va a estar demostrando que su cobertura de vegetación va a estar con mayor presencia de clorofila, de cobertura vegetal, ¿sí? En caso contrario, cuando los valores de ese índice que ustedes aplican están por debajo del cero, ¿sí? O hacia valores negativos, le está demostrando que no van a estar en presencia de una cobertura de vegetación, sino que va a estar posiblemente asociados a un suelo o agua o alguna otra cobertura. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lo expliqué muy rápido. ¿Quieren que los vuelva a explicar? Bueno, miren, otro índice de vegetación va a ser el índice de vegetación ajustado al suelo, SAVI, ¿sí? Fíjense que hasta ahora les comenté que hay tres tipos de índices de vegetación. El índice de vegetación, el- sencillo, así como dice el nombre, el índice de vegetación de diferencia normalizada, y ahora vamos a tener el índice de vegetación ajustado al suelo, SAVI, la abreviatura y el nombre completo. Fíjense que este índice fue desarrollado, creado por Hughes en 1988, en comparación de lo que es el NDVI, que fue creado en 1979. ¿Sí? Es decir, que los índices de vegetación avanzaron en conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué se creó? Porque el índice de vegetación ajustado al suelo ya incorpora otro elemento para analizar, incorpora una constante de suelo de acuerdo con la vegetación, ¿sí? ¿Qué pasó con el índice de vegetación? El índice de vegetación lo que hace es, perdón, el índice de vegetación ajustado al suelo lo que hace va a ser corregir la influencia que puede presentar el suelo en la imagen satelital. Imagínense ustedes que van a tener una imagen satelital que puede tener mucho contenido de humedad en los suelos. Entonces, si ustedes eh, quieren aplicar el índice de vegetación, quizás por ahí eh, van a presentar algunas falencias en los resultados. ¿Por qué? Porque la humedad está provocando ciertas influencias, ¿sí? Por eso que se crea el índice de vegetación ajustado al suelo, donde van a tener en cuenta todas las cuestiones que presenta el suelo para poder analizar con mayor precisión la cobertura de vegetación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Tienen que decir sí o no, porque quiero que quede en claro esto. Nada más.
Sí, profe, ¿se entiende? Bueno, Sofi, gracias. Acá Eh, igual en el chat dicen que sí. ah, perdón, disculpen. Claro, sí, perdón, no me había dado cuenta. Disculpen. Bien, entonces me quedo tranquila que se vaya entendiendo. Bueno, fíjense chicos que en comparación de lo que es el índice de vegetación, para ver, ay, no, el índice de vegetación de diferencia normalizada, la fórmula es más sencilla, en comparación de lo que es el índice de vegetación ajustado al suelo, donde entra en juego las bandas de infrarrojo cercano, perdón, la banda roja, ¿sí? Hay una división también, entra en juego la sumatoria de las dos bandas, pero incorpora una constante L, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta constante L? Es la compensación por la influencia que ejerce el suelo en las imágenes, ¿sí? Fíjense que también los valores próximos a cero van a indicar una vegetación de gran densidad y los valores próximos a uno indican la influencia del suelo para la vegetación, ¿sí? Entonces, cuando los valores, vuelvo a repetir, los valores están más cerca a cero, le está demostrando que su vegetación es bien vigorosa. Cuando se está presentando valores próximos a uno, está queriendo, por ejemplo, un 0,9, les doy el ejemplo, le está demostrando el SABI que la vegetación va a estar influida por otro factor, por ejemplo, la humedad del suelo, ¿sí? Pero bueno, eh, esta es otro índice de vegetación mejorado, EBI, ¿sí? Fíjense, ya tenemos otro tipo, la abreviatura, ¿sí? El índice de vegetación mejorado, que fue desarrollado por Liu y Hughes en 1995, ¿sí? Este índice se incorpora para ajustar los resultados del NDVI a los ruidos atmosféricos y del suelo, especialmente en zonas de vegetación densa, ¿sí? Fíjense que como los índices de vegetación fueron mejorando y fueron incorporando otros elementos teniendo en cuenta que el resultado del NDVI no arrojaba quizás resultados óptimos en función de la zona de estudio. Em, por ejemplo, bueno, otras cosas también, expresa los efectos atmosféricos calculando la diferencia de radiancia entre las bandas del azul y rojo y nos permite monitorizar el estado de vegetación. Para que tengan idea, la diferencia que tiene este índice en comparación con los otros es que ya va a incorporar las bandas azul y roja, ¿sí? Fíjense que también bueno, la fórmula es la siguiente, ¿sí? Va a tener también una división, un índice, donde va a presentar una resta, una diferencia entre dos bandas, la infrarrojo cercano y el rojo, pero en este caso ya se incorpora una tercera banda, ¿sí? Que va a ser la banda azul. Y estas constantes son estas C1 y C2, son cuestiones técnicas nomás, no es para que se enloquezcan. Pero bueno, les muestro esto para que ustedes vean que hay diferentes tipos de índices de vegetación, ¿sí? Que en función del análisis que ustedes quieran hacer, si ustedes quieren estudiar, qué sé yo, la cobertura en tal lugar, en determinado momento del año, qué sé, demás cuestiones, ustedes van a tener diferentes opciones para analizar la cobertura de vegetación. Bueno, lo mismo, fíjense que en todos los índices ustedes van a obtener resultados, rangos de índice, de valores que van entre -1 a +1, en este caso también de Levy, ¿sí? Donde a ustedes le va a aparecer, si sus valores varían entre el 0,2 y 0,8, le está demostrando una vegetación sana, ¿sí? Y bueno, un poquito más de teoría, que este índice de vegetación es útil para analizar las áreas de la Tierra con grandes cantidades de clorofila, como los bosques tropicales, y preferiblemente con efectos topográficos mínimos, es decir, regiones no montañosas, ¿sí? Eh, bueno, esto no. Pero bueno, para que tengan idea, les vuelvo a repetir,
existen diferentes tipos de índice de vegetación. Índice de vegetación mejorado, que es el EVI, ¿sí? Incorpora la banda roja, la banda azul, ¿sí? En comparación de lo que es el índice de vegetación ajustado al suelo, el SABI, que tiene en cuenta solamente las bandas del infrarrojo cercano, el infrarrojo, rojo, incorpora una constante L que el objetivo de esta constante es poder corregir todos los efectos del suelo sobre la vegetación, ¿sí? También los valores van a ser entre 0 y 1, también eso hay que prestar atención, dependiendo de qué tipo de índice se utiliza. Este, y bueno, después tenemos el primero, el índice de vegetación, que varía entre -1 a 1. Entonces, repito, cuanto los valores se acercan más a 1, van a indicar mayor vigorosidad vegetal. Cuando se encuentra más cercano a 0 o por debajo de 0, más que nada, ya le está demostrando que no están trabajando más con vegetación, sino con algún otro tipo de cobertura. ¿Sí? Y bueno, este es el índice de vegetación más básico que tiene en cuenta las bandas infrarrojo cercano con la roja. ¿Sí? Bien, a ver qué hora es. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario para antes de pasar a la parte práctica? O sea, les voy a mostrar un poquito cómo se trabaja. ¿Se entendió? Bueno, fíjense que desde aparte de lo que son los índices de vegetación, vamos a tener otros tipos de índices. A ver en el chat. Bien, bien, gracias Bruno. Otros tipos de índices que trabajan con la cobertura de agua, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a trabajar la siguiente clase, el jueves. eh, y ahora vamos a enfocarnos más en lo que es la cobertura de vegetación. Bien, a ver, vamos a salir. Bueno, miren chicos, esto es un ejemplo que yo les traje para que ustedes puedan ver y puedan entender desde la práctica eh, esta cuestión del índice de vegetación. Acá yo les puse, a ver, fíjense, elementos a tener en cuenta para aplicar los índices espectrales. Es un apunte nomás que le pongo a ustedes para que tengan idea. Primero se debe identificar el índice a aplicar, en este caso vamos a trabajar con el NDVI. Por supuesto que ustedes siempre que trabajen, ya sea con índice o con cualquier tema de detección, siempre es importante que ustedes reconozcan el sensor que van a utilizar y las bandas específicas, ¿sí? En el caso de lo que es para el NDVI, ya habíamos repetido que las bandas del infrarrojo cercano y la roja van a ser cruciales para trabajar con NDVI, ¿sí? Este tema, categorías de NDVI, valores alto, bajo y medio, eso lo vamos a trabajar más en la parte práctica, eh, que va a ser mañana. Bueno, otra cosa que también me pareció importante que mostrarla ahora, el uso de la calculadora raster. No sé si alguna vez lo utilizaron, pero bueno, para lo que es la aplicación de los índices, la calculadora raster va a ser importante en el trabajo práctico, ¿sí? Bueno, después la aplicación de simbología para cada índice espectral lo vemos también. Serían los colores que van a aplicar ustedes para poder identificar las coberturas de vegetación a través del NDVI, ¿sí? Bien, bueno, fíjense acá. A ver, a ver, le pongo así bien grande. No. Ven la pantalla, ¿no? ¿Qué me pueden contar de esta imagen? ¿Qué ven ustedes? Con palabras simples, no se asusten, quiero escucharlos, nada más. Los que les salgan, ¿qué me pueden contar? Si quieren escribir en el chat, ahora que... Ahí está, ahí veo. ¿Qué ven? ¿Qué es eso? ¿Es una imagen? ¿Qué es? ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir?
¿Qué están viendo ahí? ¿Qué ciudad ustedes piensan que es? Hola, profe. Hola, Es la provincia entre la provincia de Corrientes y Chaco, me parece. exactamente, La sí, imagen satelital y bueno, ahí se ve el cuerpo, bueno, el río. sí, Se puede ver también un poquito, bueno, más o menos distingo la ciudad, que se ve un toque más claro, no tanto como el agua, pero sí, se ve. bien, Hay súper, partes también más oscuras, que yo sí, calculo que debe ser la vegetación, o bien. no, no sé. Esta parte, por ejemplo, Claro. sí, Y bien. no sé, ¿qué más? Bueno, ¿Está? Perfecto. No, está súper bien tu observación. Lo que estuvo diciendo Ludmila es una imagen satelital de lo que es la ciudad de Corrientes y Resistencia, ¿sí? Em, Fíjense que algo que ella destacó es que ve la ciudad en un color, en píxeles un poco más claro en comparación de ciertos manchones que se ve con más, un color más verde, que va a estar demostrando la vegetación, ¿sí? Ahora yo les, a ver, les voy a mostrar, fíjense acá, a ver, esto, ¿sí? Está bien verde. Miren el puntero de mi mouse. Acá lo que le está mostrando, fíjense, que dice NDVI, ¿sí? Va a tener un cierto valor, que es 0,5, ¿sí? Vuelvo a pinchar acá, ahí, 0,48, ¿sí? ¿Qué me pueden decir ustedes que está demostrando este valor con respecto al lugar donde yo hice clic? Es más, lo dijo la compañera hace un ratito. ¿Qué relaciones pueden encontrar? profe, cuando era ¿Sí? un valor más cercano al uno era que era más, no sé si era sana, vigorosa, creo que era Exactamente, más vigorosa, ¿sí? y, y ahí un 0,4 estaría indicando eso, ¿no? Exactamente, sí. Te está demostrando que entre tu valor que va entre -1 a +1, esta partecita, Ludmila, donde yo hice clic, te está demostrando, bueno, ahí cambió porque te está demostrando que tiene 0,5, ¿sí? En valor de NDVI. Es decir, que tiene un valor mayor a 0, que se acerca aproximadamente a 1, y te está demostrando, por lo tanto, que esta zona puede presentar mayor vegetación en comparación a esta. Fíjate. Fíjense, esto nosotros observando a través de una interpretación visual, podemos determinar que esto es una laguna, ¿sí? Fíjense que acá los píxeles están en un color más claro y su NDVI, en este caso, va a ser -0,3. Vamos un poquito más al lado y el NDVI te está demostrando 0,5. No sé si me explico. Fíjense cómo ustedes a través de este índice espectral pueden determinar que esta parte de la laguna es agua sin ningún tipo de contenido, en comparación acá al lado, a su margen izquierdo, la laguna va a presentar vegetación. ¿Se entiende? Sí, profe, se reentiende. Bien. Fíjense, justamente les quería mostrar esta parte práctica para que ustedes vean, porque por ahí con el tema del contenido teórico, bueno, hasta que no se sientan a leer un poco la bibliografía y demás, se complica más entender, pero con la práctica es más llevadero y entendible. Fíjense, por ejemplo, lo que es, vamos a ver acá la zona del río, ¿sí? Del río Paraná, a ver, acá, ay, acá. Fíjense acá. ¿Qué me pueden decir? Acá hice clic en, en la zona del río Paraná, ¿sí? En la ribera chaqueña. ¿Qué me pueden decir con respecto a su NDVI? ¿Cuánto es el valor del NDVI en la zona de la ribera chaqueña, donde dice clic?
Menos 0,12. Exactamente, te está demostrando un NDVI negativo. Te está demostrando que presencia de vegetación no hay nada. Va a ser más la presencia. En este caso, nosotros sabemos que es agua porque conocemos el territorio, pero te puede presentar, por ejemplo, si vamos acá en la parte urbana, acá en la parte de Corrientes, fíjense, mi NDVI va a ser 0,1, va a ser un valor positivo. Pero ¿qué pasa? Es un valor bajo, está más cercano a cero, que te puede estar diciendo, bueno, mira, acá no hay mucha vegetación, pero hay otra cobertura que es más, o otro píxel de otra cobertura que es más predominante. Recuerden que el área urbana es una de las coberturas donde más combinaciones de píxeles hay, porque en el área urbana, en la ciudad, se pueden presentar, que pueden haber, qué sé yo, plazas con árboles, ciertos lugares con presencia de agua. Imagínense si fue un día, una imagen satelital de un día lluvioso. Entonces, este píxel que representa 30, que tiene 30 metros de resolución porque es una imagen Landsat, te está demostrando que en este píxel, acá la acerco más, fíjense, tiene 0,07 de tu NDVI. Me voy acá al costadito, más al lado, tu NDVI puede ser, es un poquito más alto porque puede haber diferentes factores que están influyendo que en esa parte de la imagen satelital hay mayor presencia de vegetación. No sé si me explico. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, a ver. Bueno, ahora yo les muestro. Eh, Fíjense acá en las propiedades. ¿Sí? Histograma. A ver, histograma. ¿Qué me pueden decir? ¿Se acuerdan del histograma o no? ¿Qué representaba los histogramas? El histograma. La reflectancia puede ser, profe, de cada superficie, Sí, de los coberturas, perdón. píxeles. Sí, de los píxeles. ¿Sí? Fíjense que acá, como la reflectancia, ¿sí? La frecuencia, se van a concentrar entre los valores de 0,2 a 0,5. ¿Sí? Bueno, esto era para que ustedes observen un poquito cómo de la imagen satelital, o sea, de su NDVI, van a obtener un histograma donde le demuestra el comportamiento de la espectral de las diferentes, ¿cómo es? En el espectro electromagnético, ¿sí? Pero bueno, eso básicamente va a ser lo que es el índice de vegetación, chicos. Este es el NDVI, les vuelvo a repetir. eh, a ver, el índice de vegetación de diferencia normalizada, ¿sí? Traten de memorizarse o traten de identificar que hay diferentes tipos de índices para la vegetación, ¿sí? Cada índice va a tener su función, su objetivo. En este caso, bueno, se utilizó una imagen Landsat, si no estoy recordando mal, es de diciembre del 2020, o sea, fue una época de sequía, ¿sí? Eh, si por ejemplo comparan con una imagen satelital y aplican el NDVI en una imagen de lo que fue 2024, en enero, febrero, que fueron las altas precipitaciones, quizás esta zona que estuvimos analizando hoy eh, se presente menores niveles de NDVI y mayor contenido de agua, por decirlo, ¿sí? Por eso es importante que ustedes eh, identifiquen qué tipo de índice van a utilizar y para qué lo van a utilizar, ¿sí? Si ustedes quieren hacer análisis un trabajo de investigación, perdón, que quieren evaluar cómo fueron los cambios en las coberturas desde el 2000, por ejemplo, hasta el 2020. Bueno, ustedes quieren priorizar la cobertura de vegetación. Hubo la influencia del niño, de las sequías, de las inundaciones, cómo influyó en
en la cobertura de vegetación, bueno, el índice del NDVI, ¿sí? Es una herramienta, una técnica eh, con mucho potencial para poder realizar estos análisis, ¿sí? Y eso básicamente, ¿sí? Fíjense que ustedes mañana, en la parte de práctica, me cuentan un poquito ustedes, cada uno de sus grupos, tienen una imagen satelital de un área de estudio específica, ¿no? Sí, profe. O sea, cada grupo tiene diferentes lugares, ¿es así? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, fíjense que ustedes mañana van a tener que tener su imagen satelital, van a trabajar con con las bandas, ¿sí? Bueno, ahora yo no les cargué, pero fíjense que yo tengo cargado acá mi banda del infrarrojo cercano, y la banda verde, acá también tengo la virtual, que la había hecho. A ver, vamos a apagar esto. Acá, fíjense. Esto ustedes me pueden decir que es una combinación de falso color. ¿Qué más me pueden decir de esta imagen? A ver, ¿alguien habló en el chat? Ah, ¿quién otro valiente, aparte de las compañeras, me quiere comentar qué ven en la imagen? ¿Nadie, che? Bueno, miren chicos, acá está una imagen, la misma imagen, solamente que está con una combinación de bandas. Vamos a propiedades, a ver simbologías. En este caso es una combinación de bandas, la 543, ¿sí? Aplicamos y obviamente que es una combinación de bandas para, por ejemplo, resaltar la vegetación, ¿sí? Si nosotros comparamos con nuestro índice de NDVI, ¿sí? Fíjense que en esta parte que hoy estuvimos analizando con Ludmila y Sofía, creo que era, acá en la combinación de bandas tiene, los píxeles están en color rojo, ¿sí? Si vamos con el NDVI, fíjense cómo está demostrando eh, la presencia de vegetación vigorosa. Y hacemos clic con esta opción, no sé si por ahí no sabían, acá, fíjense, acá me está demostrando lo que estuvimos comentando hoy, que en esa parte donde se encuentra la combinación de bandas 543 va a presentar mayor presencia de vegetación, ¿sí? Y bueno, y así con diferentes lugares de la ciudad. Por ejemplo, acá, nosotros si queremos, hacemos clic acá, nos va a presentar un índice de vegetación de 0,5, es un alto valor. Fíjense, otra cosa que me olvidé de mostrarles. De este NDVI que yo les hice para mostrarle a ustedes, fíjense que el valor más alto va a ser 0,5 y el valor más bajo va a ser de 0, menos 0,1, 2, si lo redondeamos. Entonces, fíjense que acá lo que estaba diciendo la compañera, que era acá, 0,5 va a ser un valor muy alto por el valor más alto que se obtuvo de la capa de NDVI, ¿sí? Si vamos acá, esta parte de la ciudad, va a tener un valor de 0,02, ¿sí? Va a ser un valor un poquito más alto del valor más inferior, ¿sí? Pero se acerca más al valor más, el valor inferior en comparación del valor superior. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, lo último que les muestro, fíjense que mañana ustedes van a trabajar con la calculadora raster, ¿sí? Fíjense que van a trabajar acá con esto, van a implementar las fórmulas. A ver, ¿dónde quedó?
NDVI, fíjense que era, a ver, van a ser paréntesis, voy a cerrar, banda infrarroja, ¿sí? Después era menos banda roja, división, abrimos paréntesis de vuelta, banda infrarroja más banda roja. ¿Sí? A ver, confirmamos. Sí, está bien. Cerramos paréntesis, fíjense. eh, a ver, miren, ustedes mañana cuando trabajen con el trabajo práctico y estén con la calculadora raster, acá yo les coloqué lo que es la fórmula del NDVI. Pero fíjense que acá debajo te va a aparecer un aviso que le está diciendo expresión no válida. ¿Qué quiere decir eso? Que no está bien redactada la fórmula. ¿Por qué? Porque me estaría faltando el paréntesis. ¿Sí? Cuando la calculadora raster nos aparece como expresión válida, quiere decir que su fórmula ya está incorporada de manera correcta. Lo van a poner en capa de salida, por ejemplo, y bueno, lo van a trabajar, lo van a guardar en su carpeta correspondiente, ¿sí? Y bueno, este va a ser el resultado. Bueno, esto se lo deja por defecto y le vas a dar este resultado de esta capa de ND20, ¿sí? Así que bueno, no sé si quieren alguien hacer alguna pregunta eh, o algo. ¿Les quedó claro? ¿Quieren que les, no sé, le puedo explicar algo, alguna Yo, parte? profe, pero Sí, quede claro nomás, o sea, en sí, resumen, porque creo que entendí más con la práctica. sí, Pero en, en síntesis, sí, el de INDBI sí, vendría a ser como una manera para que nosotros a la hora de querer estudiar vamos, o sea, por ejemplo, observar dónde hay según el resultado, sí, nos indica dónde, por ejemplo, la vegetación es, como usted dijo, más vigorosa o exactamente. sana, también creo que dice. Sí, sí, sí. Eh, y está en relación al contenido de, por ejemplo, cuanto más cercano al uno, más sana sería eh, la La vegetación. vegetación, sí, 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 exactamente. Por ahí quizás en una imagen satelital con una, por ejemplo, no sé, de la estación de otoño quizás, o alguna imagen satelital, mejor dicho, que te esté demostrando alguna vegetación que esté enferma, que no tiene tanto contenido de clorofila, ahí en tu NDVI te va a representar valores más cercanos al cero o en valores por debajo del cero. ¿Sí? En este caso, para que vos puedas saber si tu contenido de vegetación, perdón, de NDVI es alto o bajo, tenés que guiarte por los valores que te presenta acá, ¿sí? En este caso, yo cuando hice este NDVI, mi valor máximo fue de 0,5 y mi valor mínimo fue de menos 0,19. Pero fíjate que el valor máximo siempre va a estar por encima del cero, más cercano a 1. ¿Se entiende? Por ahí quizás alguna vez si hacen, les puede tocar, qué sé yo, un valor de 0,7, 0,8, 0,4, pero siempre su valor máximo tiene que estar por encima del valor cero. Y el valor mínimo tiene que estar por debajo de cero, siempre negativo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien, a ver acá en el chat. Mañana tenemos clase virtual porque hay paro docente. Mira, yo por lo que tenía entendido, mañana la clase es presencial. Lo hablé con el profesor Osvaldo antes de empezar la clase y me dijo que la clase va a haber clase. O sea, yo igual de todos modos les digo, le pregunto a él y les aviso, pero
Yo tengo entendido que la clase, mañana se va a hacer la clase presencial. Está. Así que bueno, no sé, ¿alguien más? Si alguien no tiene ninguna otra consulta y me quieren decir si se entendió el tema, eh, por favor le voy a agradecer. En todo caso, si alguien no entendió, le costó entender, mañana volvemos a ver, pero me tienen que decir si se entendió. Entonces mañana, en todo caso, vamos por la parte práctica y ya está. Bueno, a ver. Bien, bueno, Teo, gracias. Súper. Bueno, Ludmila, muchas gracias. Así que bueno, chicos y chicas, eh, me quedo tranquila que quedó entendido el tema. Mañana vamos a dar la clase práctica. Eh, yo cualquier cosa le voy a estar avisando, pero por lo que me dijo el profesor Cardoso, la clase se dará presencial. Así que bueno, eh, cualquier cosa, mañana lo hablamos, ¿sí? Bueno, los libero entonces y nos vemos. ¿Sí? Perdón. Esta clase queda grabada, ¿no? Sí, sí, se estaba Para, grabando, ¿no? ajá, bueno. Les muestra que está grabando, ¿no? Sí. Sí, sí, no para verlo después, ¿no? No, no, sí, no, no se preocupen. Igual, de todos modos, esta clase va a quedar grabada y si no, en el canal de YouTube de la cátedra, eh, de años anteriores también está colgada la clase. Pero quédense tranquilos que esta clase igual queda grabada. Les digo a ustedes para que tengan más opciones de video nada más. Así que bueno, los libero y nos estamos viendo mañana. Gracias por estar. Chao, profe. Chao, Chao, chao. chao, chao. Recording stopped.